En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 24 de octubre de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, pero no como todos los viernes. Normalmente estamos Francisco Muñoz Pinto y Mario Materno Morales conduciendo el programa el día viernes. Pero el día de hoy Francisco no nos puede acompañar por motivos de su trabajo. Así es que en el aire, porque siempre está tras las cámaras, tras bambalinas, está Enzo Alvarado López, nuestro querido colaborador, quien me estará acompañando en el programa del día de hoy. Así es que, no como todos los viernes, pero el día viernes de hoy somos Enzo Alvarado López y Mario Materno Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. Al iniciar el programa también saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Enzo, muy buenas tardes, ¿cómo estás en este último viernes del mes de octubre, Enzo? Muy buenas tardes, don Mario. También la gente que nos escucha, que nos está escuchando desde el camino, desde su trabajo a su hogar. Como siempre, agradecer a Radio Portales por permitirnos estar en el aire y a Sofar, quien respalda este programa y quien nos ha ayudado a estar en el aire por más de 10 años. Eso siempre es importante señalar. Y cortito, si se han perdido algún programa del Revelando, pueden buscar en nuestra larga lista de programas hacia atrás en www.asofar.cl. Está enlazado con nuestro playlist de YouTube. Así que si se han perdido algún capítulo y quieren estar al tanto del acontecer nacional e internacional, www.asofar.cl. Ahí en la portada van a encontrar el link que dice programa Revelando. Se meten ahí y está todo el playlist en YouTube para que ustedes puedan ingresar. Está helado hoy día, don Mario. Se nota que octubre se quiere despedir ahí con un poco de abrigo todavía. No, no le damos paso al verano. Pero bueno, el show debe continuar y se va muy rápido el año. Se va muy, muy rápido. Así es, así es. Oye, y yo, claro, estamos fines de octubre, ya muy pronto va a estar todas las tiendas en general vestidas de fin de año, pues de Pascua, Modo Navidad. de Navidad, sí. Comienzan a salir los adornos, comienzan a salir los arbolitos de Pascua. El comercio nos comienza a anunciar anticipadamente que que está llegando diciembre y con la llegada de diciembre está Navidad y Año Exactamente. Nuevo.
Exactamente, sí, como que termina Fiestas Patrias que viene Navidad. Algunas tiendas tienen este pequeño break para Halloween, que no es algo muy propio nuestro, pero ahí tiene su Claro, rincón es comercial, verdad. pero termina Fiestas Patrias, Navidad, Navidad, de sí, inmediato. sí, así es. Así es. Bueno, no, y solamente agregar un detallito, digamos, ahí en YouTube, en la playlist que mencionaba Enzo, a la cual se puede hacer a través de nuestra página web, ¿no es cierto? www.asofar, es súper simple, asofar.cl, están todos los programas de Revelando. Los programas, recuerden que Revelando como programa va de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde en nuestra querida Radio Portales de Valparaíso. Así que están todos los programas de Revelando de la semana ahí en YouTube, que han todos grabados ahí. Así es que, Exactamente, algunos suben un poquito antes, un poquito después, pero están todos. Hacemos el esfuerzo para que esté todo ahí a así disposición. es. Y el encargado de eso, Enzo Alvarado, pues. ¿Quién les habla? Así que sí, yo me encargo de esa pega, es harta pega, pero es importante mantener registro de todo lo que hacemos. Eso también se llama historia. Así es, así es. Para quienes no lo saben, Enzo Alvarado es periodista, él es periodista de profesión, y él es el periodista de Asofar. Ujú. Eh, Enzo Alvarado trabaja en Asofar, él es periodista de Asofar, y entre los, los trabajos que él tiene ahí en la asociación, una de ellas es mantener al día la página web, que es un lujo. La página web está absolutamente actualizada, así es que es de las pocas páginas web de organizaciones que está absolutamente actualizada. Así es que muy bien por el trabajo de Enzo. ¿No? Ya, vamos entonces, Enzo, con Entremos las entonces en efemérides materia. nacionales y navales de la presente semana. Perfecto, nos vamos allá. Partimos con el 18 de octubre de 1817. José Ignacio Centeno aprueba la forma y colores de nuestra actual bandera nacional, que fue diseñada por el mayor de ingenieros Antonio Arcos. El decreto de esta fecha establece oficialmente la forma y colores del actual pabellón nacional. Cito: un cuartel superior dividido en un cuadrado azul junto al mástil con una estrella blanca de 5 puntas en su centro y el resto blanco. El cuartel inferior será entero rojo. Cierro comillas. Esta bandera habría sido empleada por primera vez el 16 de julio de 1817 para la celebración de la Virgen del Carmen. Sin embargo, fue oficialmente presentada el 12 de febrero de 1818 durante la ceremonia de jura de la independencia. Y ya para el año 1972 se instauró este día para celebrar el Día de la Bandera. Nos vamos al 20 de octubre de 1883. Se firma el Tratado de Ancón, mediante el que se pacta la paz entre Chile y Perú. El gobierno de Lima, sede al de Santiago, perpetúa e incondicionalmente la provincia de Tarapacá, acordándose que las provincias de Tacna y Arica continuarán poseídas por Chile y sujetas a la legislación y autoridades chilenas durante el término de 10 años. Expirado este plazo, un plebiscito decidirá por votación popular si el territorio de las referidas provincias queda definitivamente del dominio de Chile o continúa siendo parte del territorio peruano. En el acuerdo que pone término oficial al estado de guerra entre las dos repúblicas, una gran importancia tiene la gestión cumplida desde el 4 de marzo de 1881 el almirante Patricio Lynch, jefe que durante 3 años y 2 meses dirigió con notable acierto la administración del territorio ocupado por las armas chilenas. Don Patricio Lynch es sin duda uno de esos personajes históricos de, vaga redundancia, de nuestra historia nacional que juega un papel fundamental y que muchas veces, por lo menos el común de las personas, lo odia. Y no debería ser así porque la gestión Lo de don Patricio Lynch desconocen. es Sí, vital. Vital en este absolutamente. periodo. Sí, pues recordemos que Patricio Lynch, a ver, fueron cuatro campañas la de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? La campaña de Tarapacá, la campaña de Tacna Arica, la campaña de Lima, y después viene la desconocida campaña de la Sierra. En 1881 regresó el general Baquedano con las fuerzas, con el grueso de las fuerzas que pelearon en la Guerra del Pacífico, regresó a Chile. Pero allá quedó como general en jefe de ocupación el almirante Patricio Lynch, quedó en Lima, del 81 al 84. El 84 recién Chile desocupó Lima, entregó Lima a los peruanos y regresaron el resto de las fuerzas. Y durante ese periodo, 81-84, se desarrolló la desconocida, muy poco conocida campaña de la Sierra.
Ahí está, ¿no es cierto? Esa es la campaña de los batallones olvidados, pues. Muchos, Exactamente, muchos chilenos que quedaron, sus cuerpos quedaron allá en la sierra, sepultados por supuesto, no los podían traer de vuelta a Chile, quedaron sepultados ahí en la sierra, por supuesto, ahora ya de manera absolutamente desconocida. Así es que, efectivamente. Y bueno, y yéndonos a la efeméride, claro, en ese minuto, en 1883. Y ¿cómo se llama? Posteriormente, antes de los 10 años, en realidad se hizo el plebiscito, entonces, en donde la ciudadanía optó porque Tacna quedara bajo el dominio territorial de Perú, y Arica se mantiene, ¿no es cierto?, con el orgulloso Morro Arica, como parte de nuestro territorio nacional. Así exactamente. es. Vamos al 21 de octubre de 1520. El militar y marino y explorador portugués al servicio de España, Hernando o Fernando de Magallanes, en su viaje para alcanzar las Indias Orientales, descubre al sur del continente americano el estrecho que luego será bautizado con su nombre, el Estrecho de Magallanes, que une a los océanos Atlántico y Pacífico. Ese día arribaron a una gran entrada de mar, que es la boca oriental del estrecho. Al cabo lo bautizó como, cito, de las 11.000 vírgenes. Luego, el 1 de noviembre de 1520, después de explorar la entrada de mar, Magallanes entró al estrecho al que llamó de Todos los Santos, ya que ese día la Iglesia Católica celebra esa festividad. También, súper importante, esto incluso para el mundo moderno, o sea, no, para el tema de la navegación moderna, el estrecho. Imagínense un mundo antes del Canal de Panamá. Yo creo que esa es una buena forma como Es de verdad. graficarlo, ¿no? El mundo antes Es del Canal de Panamá. Vámonos al 22 de octubre de 1952. Luego de un SOS transmitido a las 20:20 horas, se produce el naufragio del remolcador de la Armada, el RAM. RAM significa remolcador de alta mar, el Brito, el que luego de haber apoyado los ejercicios de la escuadra, en medio de mal tiempo y de escasa visibilidad, se estrelló contra unas rocas en los farellones de Quintero, falleciendo 23 de las 27 personas que se encontraban a bordo. Salvaron con vida el subteniente Ramiro Frías y los suboficiales Isaías Calderón, Juan Luna y Foster Jarvis, este último marino norteamericano que terminaba de cumplir una comisión en el crucero Higgins e iba de regreso a Valparaíso, una de las tragedias sufridas por la Armada en tiempos de paz y que cobró 23 valiosas vidas. Un lamentable suceso, sin duda. Pasamos al 24 de octubre de 1887. Fallece en Quilpué el contraalmirante Carlos Condel de la Asa, héroe naval recordado por su brillante triunfo en el combate de Punta Gruesa el 21 de mayo de 1879, cuando la Covadonga venció a la nave peruana Independencia. Nació en Valparaíso el 14 de agosto de 1843 y el 29 de julio de 1858 ingresó a la Escuela Naval del Estado, formando parte del Curso de los Héroes, junto a Prat, Uribe, Montt y otros. Participó en los combates de Papudo y Aptao en 1865 y 1866 y después del 21 de mayo de 1879 continuó sirviendo en distintos buques de la Armada, participando en todas las campañas de la guerra apoyando al ejército. El 17 de agosto de 1887 ascendió al grado de contraalmirante, falleciendo pocos días después. Sus restos fueron llevados el 26 de noviembre a la cripta de los héroes navales en Valparaíso, siendo el primero de los héroes de Iquique en ser sepultado en la cripta del monumento a los héroes de Iquique. 23 de octubre de 1842, fallece en Lima Bernardo O'Higgins Riquelme. Su muerte ocurrió sin haber logrado concretar su anhelado regreso a la patria, que intentó en 1841, pero que dos ataques al corazón se lo impidieron. Antes de morir, y con su respiración entrecortada, exclamó Magallanes. Recordemos que O'Higgins abdicó a su cargo de director supremo el 28 de enero de 1823 y el 17 de julio de 1823 se embarcó en la fragata inglesa Fly con rumbo al Callao para iniciar su exilio en Perú. En el cementerio de la capital peruana se grabó el siguiente epitafio, cito: Aquí yace, esperando la resurrección de la carne, el excelentísimo señor don Bernardo O'Higgins, director supremo y capitán general de la República de Chile, su patria, brigadier en la de Buenos Aires y gran mariscal en el Perú. En 1868, el gobierno de Chile hizo reparar sus restos, los cuales hoy se encuentran en el altar de la patria, frente a la moneda en la Alameda de Santiago que lleva su nombre. Y finalmente, el 24 de octubre es el Día Nacional de las Manipuladoras y Manipuladores de Alimentos. Eso es lo que tenemos para el día de hoy en cuanto a efemérides.
Excelente, perfecto. Vamos entonces con el primer punto de la pauta de nuestro programa, que como ya es tradicional son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores la historia del ferrocarril Valparaíso-Santiago. Vamos entonces a esta historia. Espérenme un segundito, por favor. Vamos a aumentar el tamaño de la letra acá en mi computador. Ahí estamos. Para esta crónica, tomamos como referencia la página web del Patrimonio Ferroviario Chileno y la página web de Amigos del Tren. La necesidad de unir el principal puerto de la República con la capital de manera expedita se fue haciendo cada vez más apremiante. Si bien desde finales del periodo colonial se había mantenido un camino que unía a las dos ciudades, su estado era bastante precario después de cada invierno. La movilización de coches, de pasajeros y carros de carga por este camino se hacía casi imposible, demorándose los primeros 2 días y los segundos casi una semana, o sea, los de carga, casi una semana. Tiempo que se había incrementado si el clima era adverso. Em, yo creo que todos los porteños en general, digo yo porteños, no sé, todos del Gran Valparaíso, conocemos la Cuesta de la Dormida, ¿verdad? La Cuesta de la Dormida. Bueno, el camino a Santiago en esa época era a través de esa cuesta. ¿Y por qué se llama la Dormida? Porque los carruajes que cruzaban de uno a otro lado, porque la Cuesta de la Dormida cruza la cordillera de la costa, ¿no es cierto? Eh, Pernoctaban a uno u otro lado de la cuesta para no cruzar de noche, por el peligro que implicaba el camino, ¿no es cierto? El camino era un camino, estamos hablando en el siglo XIX, un camino que era muy precario y además por los bandidos, para no encontrarse con los bandidos de la época. Entonces, pernoctaban a uno u otro lado de la cuesta. Por eso que la cuesta se llama La Dormida, porque ahí se dormía antes de cruzar la cuesta. Bueno, esa es un tema accesorio, ¿no es cierto? Pero que es interesante para quienes somos parte de nuestro gran Valparaíso. Esta situación dificultaba el comercio y el traslado de personas entre las dos ciudades, lo que llevó a que surgieran voces a favor de la construcción de un novedoso medio de transporte que ya se utilizaba en Europa, el ferrocarril. Quizás muchos de los que solicitaban este medio de transporte nunca lo habían visto funcionar, pero al parecer la necesidad de salvar esta distancia era más imperiosa que el pequeño detalle de no conocer cómo funcionaba. Ya en 1842, ojo, 1842, William Wheelwright, tan famoso, ¿no es cierto? Aquí en Valparaíso también es ese nombre, Asa Wheelwright, recordemos, ¿no es cierto?, que homenajea su recuerdo, su nombre, había concebido la idea de construir un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso capaz de cubrir, perdón, en unas 8 horas ese tramo. Sin embargo, el Congreso Nacional solo logró despachar el 19 de junio de 1849 una ley que permitía la construcción, entregando derecho exclusivo por 30 años para la explotación del ferrocarril. Sin embargo, su proyecto no logró reunir los recursos necesarios que incluso lo llevarían hasta Europa para tratar de obtenerlos. Wheelwright debe entonces, como decimos, viajar a Europa para conseguir inversionistas para la compañía, pero por desgracia el viejo continente pasaba en ese momento por una fuerte crisis económica y política, por lo que sus intentos fueron infructuosos. Una vez que se logró inaugurar el ferrocarril de Caldera a Copiapó, la opinión generalizada fue que el proyecto de unir la capital con el puerto era una necesidad impostergable. Fue así como por ley del 28 de agosto de 1851, nos saltamos de 1842, el año, ¿no es cierto?, en que Wheelwright tuvo esta iniciativa, a 1851, 9 años después, se autorizó al gobierno para que crease una sociedad con capitales nacionales tendiente a concretar lo antes posible el proyecto propuesto por Wheelwright. Comillas. Al año siguiente se le permitió al gobierno enajenar la deuda peruana de 4 millones de pesos con el objeto de invertir su producto en la construcción de los ferrocarriles de Valparaíso a Santiago y de la capital al sur. Cierre de comillas.
Esta actitud más activa de parte del Estado permitió concretar la primera sociedad anónima para la construcción de este ferrocarril, la cual se denominó Compañía del Ferrocarril de Santiago a Valparaíso, la CFSB, con un capital de 4 millones de pesos. De las 4.000 acciones, el Estado era dueño del 50%, con 2.000 acciones. Matías Cousiño, de un 20%, con 800, y Candelaria Goyenechea y Josué Baddington, Josué Baddington, de un 15%, cada uno con 600 acciones. Se estudiaron originalmente tres posibles rutas. Una de ellas pasaba por los pueblos de Casablanca y Melipilla. La segunda se internaba por el valle de Aconcagua hasta los Andes, para atravesar luego por Montenegro, Cuesta de Chacabuco y Alto del Puerto. Y la tercera por la cuesta de Lo Prado y Zapata. De las tres propuestas se determinó finalmente construir el ferrocarril por el valle de Aconcagua. Para ello se contrató al ingeniero norteamericano Alan Campbell, quien había llegado a Chile en 1849 con su hermano Alexander, para trabajar como ingeniero jefe del ferrocarril de Copiapó a Caldera. Sus estudios determinaron que la mejor ruta que se podía emprender era aquella que, partiendo desde Valparaíso, por la costa hacia Viña del Mar, se continuaba hasta Concón, Quillota, y desde la cuesta El Tabón continuarían los rieles con destino a Santiago. Los tres principales accionistas privados de la compañía poseían grandes fortunas formadas en la minería o el comercio, y además de ello, valiosas haciendas en el Valle de Aconcagua, lo que sin duda fue determinante para la elección posterior del trazado definitivo de la vía, que, como dijimos, fue a través del Valle de Aconcagua. El 1 de octubre de 1852, día memorable, se colocó la primera piedra de esta gran obra. La ceremonia fue presidida por el intendente almirante don Manuel Blanco Encalada y el obispo de Concepción, don Diego Antonio Elizondo. La obra debería estar terminada en un plazo de 5 años, pero debido a una serie de dificultades en el trazado original y con los ingenieros a cargo de la obra, a lo que se sumó la falta de fondos, terminó extendiendo la ejecución de la obra a 11 años. Eso es muy típico en todo caso de las grandes obras, ¿ah? Siempre surgen imprevistos que es muy difícil de prever y se atrasan las obras. Incluso en tiempos modernos, no es algo que uno pudiese pensar, no, que la tecnología antes no, incluso ahora cuando hablamos de obras de este calado, ocurre. Absolutamente. O si no, un ejemplo clásico es el puente del Canal Chacao. Exactamente. Ahí está varios años atrasado, ¿no es cierto? Y se ha ido multiplicando el costo, pero producto de los problemas con los que se va encontrando la ejecución. Campbell inició las faenas con alrededor de 300 trabajadores, los que luego se fueron incrementando hasta llegar a alrededor de 2.400 obreros en los últimos meses de 1853. Los trabajadores fueron distribuidos en 8 faenas simultáneas y que se ubicaban en Cabritería, Quebrada Honda, Túnel Punta Gruesa, Viña del Mar, Salinas, Reñaca, Concón y Tabolango. Desde el principio surgieron por los problemas: la construcción del túnel de Punta Gruesa entre Valparaíso y Viña del Mar, por una parte, y las dunas de Concón, que impedían la construcción del terraplén, por otra, retrasaron enormemente los trabajos. Debido a desacuerdos con la compañía, Campbell renunció en 1853, regresando a Estados Unidos, por lo que debió ser reemplazado por su asistente William Robertson. Enzo, y vamos a dejar hasta aquí la primera parte, porque bastante más es extensa esta crónica. Entonces, queridos amigos, vamos a dejar hasta aquí eh, esta parte y continuamos la próxima semana, ¿no es cierto?, con la segunda parte de la historia del ferrocarril, la interesante historia del ferrocarril Valparaíso a Viña del Mar. Nuevamente piensen en todo lo que es estas obras monumentales. O sea, todo este periodo de tiempo, no solo en Chile, sino que en distintas partes del mundo, el ferrocarril era sinónimo de progreso, de avance. Era una cosa que incluso las personas normales de día a día, en el caso europeo, por ejemplo, después cuando los trenes llegan a Asia,
¿Qué es esta bestia de metal que se desplaza y mete ruido? Una locura. Yo siempre Así pienso, es. estudiar la historia también es usar un poco de imaginación y ponerse en los zapatos de las personas de la época. Es como que, no sé, po, imagínense, como que nosotros hubiésemos llegado a los marcianos. A ese nivel de A ese avance nivel, sí, así civilizatorio es. estamos No, hablando. pues cierto. Para nosotros es muy natural lo que vemos, pero para la gente antigua, ¿no es cierto? Cuando lo vimos por primera vez, por supuesto que fue una gran novedad. Y aquí estamos mirando con Enzo, antes de ir a la pausa, una hermosa foto antigua de el túnel Punta Gruesa. Eh, y no sé si se fijaron cuando, o se dieron cuenta cuando terminó esta primera parte. Dijimos que se hablaba desde el principio, desde el comienzo surgieron los problemas. La construcción del túnel de Punta Gruesa entre Valparaíso y Viña del Mar. Hubo un túnel, queridos amigos. Nosotros vemos la línea del tren ahora que va por la costa. Pero bueno, cuando recién se construyó el ferrocarril, hubo un túnel, el que se llamó el túnel de Punta Gruesa, que es donde está hoy la curva Los Mayos, porque ahí el cerro, digamos, llegaba hasta el mar mismo. Entonces, para poder cruzar de Valparaíso a Viña del Mar a nivel del mar, digamos, ¿no es cierto? Hubo que hacer un túnel, porque el cruce de Valparaíso a Viña del Mar en esa época era por arriba, por el cerro, Los Placeres y... ¿cuál se llama el otro? Los Placeres No sé, sí. Ahí bueno, y algo Agua de eso. Santa, pues, Los Placeres y Agua Santa. Claro. Y Agua Santa a los lados. Ya, Enzo, Ya, estamos en la hora de la pausa nos musical. Vamos vamos entonces a la pausa a la musical. pausa y estamos de regreso enseguida con el segundo bloque de nuestro programa. ¿Te parece? Ya volvemos entonces. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos permite estar junto a ustedes, ¿no es cierto? En el 89.5, 840 del dial y en la página web www.portalesfm en su señal online ahí. ¿Ah? Agradecemos a Radio Portales, ¿no es cierto? Dijimos, y también agradecemos, por supuesto, a ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador de Revelando, que como dijimos al comienzo del programa, va de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y el día de hoy, Enzo Alvarado López y Mario Materno Morales estamos conduciendo Revelando de el viernes 24 de octubre. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado ¿Cómo votaron? A ver, estas últimas semanas hemos estado haciendo en este segundo tema de la pauta un poco de educación electoral, ¿no es cierto? Explicándoles, ¿no es cierto?, en qué consiste la votación de senadores, de diputados, ¿no es cierto? Que en el caso de los senadores existe una sola circunscripción. O sea, todos los que votamos en el Gran Valparaíso votamos por unos mismos candidatos. En cambio, en el caso de los diputados son dos distritos, el distrito 6 y el distrito 7. El distrito 6 en general de la zona interior y el distrito 7 de la zona costa. Estoy bien, Enzo, ¿no es cierto? Sí, Siempre me equivoco. 6 interior, 7 de costa, para Ya, diputados. estamos. Muy bien. Entonces, siempre me quedo con eso. Ya, el 6 interior, 7 costa. Y ahí, ¿no es cierto? Entonces, los que son del interior votan por un grupo de diputados y los que somos de las costas votamos por otro grupo de diputados. Bueno, a ver, y siempre le hemos dicho, nosotros les hemos insistido mucho, por favor, votemos responsablemente. Conozcamos a los candidatos por los cuales vamos a votar. Francisco siempre, ¿no es cierto?, nos recuerda que conocemos de pronto más de los jugadores, de algunos artistas, ¿no es cierto?, cantantes que de los diputados o senadores por los cuales votamos y que son los que van a regir los destinos del país, queridos amigos. Estamos en una democracia. Eh, bueno, un poco para ayudarlos en eso, en general, no hablando de nombres, sino que de tendencias, de partidos, vamos a recordar tres, no sé, nunca nos da el tiempo, tres o cuatro leyes, que son leyes bastante emblemáticas y que sabemos que a ustedes les van a impactar. La primera, y vamos a ver cómo votaron en general las coaliciones o partidos en estas leyes. La primera ley que vamos a comentar es la ley antipitutos. Esta ley lo que pretendía era limitar la contratación de parientes en el sector público, ¿no es cierto? Modificaba una ley anterior, ¿no es cierto? Y con el objeto de establecer una inhabilidad para el ingreso a cargos públicos de cónyuges y parientes de las autoridades. ¿Qué se indicaba ahí en la ley? Bueno, queridos amigos, esta ley fue rechazada. Esta ley, la tramitación de esta ley se inició en el año 2017 y en marzo de este año
se votó finalmente y fue rechazada. Era una ley que requería un quórum de 78 votos y hubo 64 votos a favor y en contra 23 y 36 abstenciones y 32 diputados que no votaron. O sea, no se alcanzó el quórum, no se aprobó la ley. Ahora veamos. La coalición Partido Comunista, Confederación Regionalista Verde, ¿cómo votaron? Cero de estos diputados a favor. En cambio, fueron tres en contra y dos que no votaron. O sea, los comunistas y Federación Regionalista Verde votaron absolutamente en contra. ¿Cómo votó el Frente Amplio? Ahí solamente tres la aprobaron, pero nueve votaron en contra, ocho se abstuvieron y cuatro no votaron. O sea, contribuyeron, ¿no es cierto?, a que se no lograra el quórum. Frente Amplio. Aquí nos llama mucho la atención que Renovación Nacional, si bien hubo 10 que votaron a favor, hubo 7 que se abstuvieron y 7 que no votaron. O sea, estos diputados también contribuyeron a que no se aprobara la ley. Es Y súper en el caso de la UDI lo mismo. importante ese ¿Mm? tema, don Mario, porque bueno, aquí yo me responsabilizo de mis opiniones. Como bien saben, las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite. ¿Cierto? Pero para las personas que nos están escuchando, es muy común en política que la persona que no va a votar o se abstiene está votando a favor. Claro, Es su forma de no quemarse políticamente, claro, pero tirar agua para ese lado. claro, por Entonces, cierto. nuevamente, lo que O usted sea, mencionó en el caso, a favor o en contra, digamos. claro, según sea en el Claro, caso. En este según caso, sea el por caso, ejemplo, claro. vean la proporción en el caso de la UDI. 10 a favor de esta ley antipituto, que me parece fantástico, pero tenemos 6 abstenciones y 4 nos votan. O sea, O sea, en el tenemos fondo son 10 en total. 10 10 y 10 estamos divididos. Pucha, es preocupante, po, Absolutamente. preocupante. Bueno, sigamos revisando. En el caso del PPD, cero votó a favor, cero en contra, pero seis se abstuvieron y tres no votaron. O sea, en el fondo fue decir, no estoy de acuerdo con la ley, pero no me quemo, como Claro, decía no me Enzo. quemo. Claro, en el caso del Partido Socialista, dos votaron a favor, muy loable esto, ¿no es cierto? Bien Dos por socialistas ello. votaron a favor, pero cuatro se abstuvieron y siete no votaron. En el caso de Amarillos por Chile, dos votaron a favor, pero tres se abstuvieron y uno no votó. Pero, como digo, aquí la bandera de lucha la lleva el Frente Amplio y el Partido Comunista, que todos votaron o en contra, la gran mayoría, ¿no es cierto? O bien se abstuvieron o no votaron. Entonces, esta ley, antipitutos, que es sabido de todos nosotros la cantidad de escándalos que han ocurrido en la política, que limitaba el que los cónyuges y parientes cercanos no ingresaron a cargos públicos, no se aprobó porque no alcanzó el quórum. Esa era la ley antipitutos. Fíjense en esta otra nueva ley. El test de drogas obligatorio para presidente, ministros y subsecretarios, que este debería ser no solamente para los presidentes, ministros y subsecretarios, para todos los empleados públicos, todos los funcionarios públicos, incluidos los señores senadores y diputados, ¿no es cierto? Pero sí, don Mario, por ejemplo, para los operarios de maquinaria pesada, les expedientes de drogas, o sea, Bueno, ¿qué te parece? Los pongámonos conductores serios. de la locomoción colectiva creo que también, si no me equivoco, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, veamos como una cosa. Bueno, esta ley lo que pretendía, ¿no es cierto?, era que también esta ley fue rápido. El 2024 se ingresó y se votó el mismo 2024. Eh, y sí, bueno, como decía que el presidente de la República, sus ministros y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias de drogas, estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Bueno, esta ley se aprobó porque era de quórum simple, de mayoría simple de votos. Aquí en este caso, 81 votaron a favor, pero 35 votaron en contra y 35 no votaron. Veamos dónde están esos 35 en contra y los 35 que no votaron, básicamente, pues. Nuevamente, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde, uno votó a favor solamente, pero dos en contra y dos se abstuvieron. O sea, el Partido Comunista votó casi mayoritariamente de que no se aplicara el test de drogas para el presidente, ministro y secretario.
Lo mismo pasó con el Frente Amplio. Y el Frente Uno Amplio solo fue votó, paliza, fue una paliza, pero 19 por en supuesto, contra. uno votó a favor y 19 en contra, y 4 no votaron. Entonces, bueno, se vuelve a repetir. En la ley antipituto, en contra, en masa, Partido Comunista Frente Amplio. Aquí en la ley para el test de droga, nuevamente Partido Comunista y Frente Amplio en masa en contra. Eh, Queridos amigos, lo que pretendemos con esto es, insisto, cooperarles, ayudarles a que ustedes formen una opinión de quién es quién en la política. Aquí en este caso también destacamos el PPD, ¿no es cierto?, que 4 votaron a favor, pero 3 en contra y 2 no votaron. No mencionamos el resto de los partidos, porque el resto de los partidos mayoritariamente votaron a favor. Entonces, por eso que estamos aquí destacando los que estuvieron en contra, ¿no es cierto?, de una buena ley, como el caso, ¿no es cierto?, de la ley antipitutos, que no se aprobó, dijimos, y la ley de drogas, control de drogas, que sí se aprobó, pero que se aprobó porque fue mayoría simple, pero, ¿no es cierto?, Frente Amplio, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde se opusieron tenazmente. Y ahora fíjense en esta otra nueva ley, la ley que limita las pensiones de gracia criminales. Esta ley no solo pretendía que eran normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el presidente de la República para limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión. O sea, esto porque que el presidente él no le diera, recordemos por favor que en el caso del estallido delincuencial hubo más de 50 a quienes se les asignó pensión de gracia que eran delincuentes, Y tenían algunos siguen cobrando, ¿eh? perdón, algunos no solamente tenían prontuario delictual, sino que algunos además estaban hasta con orden de arresto, ¿cómo se llama?, pendientes Sí, y se les asignó pensión de gracia. Entonces, eso es lo que evitaba eso, o sea, lo que pretendía era evitar esto. De hecho, la ley se ingresó en 2023 y se aprobó en el 2024. Bueno, esta ley finalmente también fue aprobada, también era de mayoría simple, pero aquí hubo una gran votación. 97 votaron a favor, pero 37 en contra. Veamos quiénes son los que votaron en contra. Nuevamente, nuevamente, Partido Comunista, 0 a favor, 14 en 14 contra, en contra. y uno que no votó. O sea, esa coalición Partido Comunista, Federación Regionalista Verde, o sea, absolutamente en contra eh, de que se limitara, ¿no es cierto?, la discrecionalidad del presidente de la República y no se le entregara pensiones de gracia criminales. Y en Frente Amplio se ¿Cómo? pone mejor. No, claro, el Frente Amplio es mejor, pues, porque 0 votó a favor y 20 en contra, y 4 no votaron. O sea, queridos amigos, volvemos a insistir. Estamos hablando de leyes que son, aquí elegimos leyes, ¿no es cierto? Escogimos leyes que fueran bastante gráficas y que sabemos que van a ser importantes en general la ciudadanía. Entonces, bueno, para ver quién es quién, ver quién es quién. Nosotros no les estamos diciendo cómo votar. Lo que sí les estamos diciendo es que se fijen por quién van a votar. Eso Así sí, es, ¿ya? así es, Porque, por ejemplo, así es, esta última ley con la de las pensiones de gracia es súper decidora. Las pensiones de gracia se otorgan en un contexto concreto, que es el estallido delincuencial que ya todos conocemos y que no vale la pena revivirlo. Pero eso también marca una señal de que si usted se porta mal, hay pensión, de que si usted comete crímenes, hay pensión, y que eran bastante jugosas estas pensiones, de 500.000 pesos. Un sueldo, eso es un mínimo. Por haber salido a quemar Chile, y después nos preguntamos por qué en temas de seguridad estamos como estamos. Bueno, lo dejo ahí. así es, así es. Bueno, mira, lo vamos a dejar aquí, Enzo, porque está avanzando el tiempo. Lo vamos a dejar hasta acá. Probablemente la próxima semana volvamos a comentar con ustedes otras leyes emblemáticas, digamos, que se han discutido en el Congreso.
Y para que vean ustedes, o bien, no sé, vamos a hablar derechamente si tenemos a lo mejor oportunidad, si logramos hacer el trabajo, no sé si nos va a dar el tiempo, de ver en detalle, ¿no es cierto? Porque lo ideal sería decirles a ustedes cómo los diputados o senadores que van a reelección, por ejemplo, cómo han votado en este tipo de leyes. Pues sería interesante saber, ¿verdad? Exactamente. Cómo han votado, por ejemplo, en este tipo de leyes que son emblemáticas y que son de gran importancia para la ciudadanía. Ya, pero quedemos hasta acá por el momento. El próximo tema de la pauta lo titulamos Datos sesgados. A ver, hace unos días atrás, fue poco antes del 18 de octubre, ¿no es cierto?, cuando se cumplió una nueva fecha, ¿no es cierto?, del triste 18 de octubre del 2019. Un par de días antes, la Fiscalía Nacional entregó un nuevo informe elaborado por la División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos. Ah, Dios mío, ese término de derechos humanos ya me produce alergia. ¿No? La talla se cuenta sola, don Mario. Sí, sí. División de Estudios y la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, estamos hablando, ¿ah? Relativo a todos los hechos constitutivos de delitos puestos en conocimiento público a raíz de el 18 de octubre de 2019. Bueno, este informe dice que entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se registraron 32.901 casos, correspondientes a 35.146 delitos. Estos son los que fueron denunciados solamente. Denunciados. Hay muchos delitos más que se cometieron que no fueron denunciados. Solamente 35.000 delitos que fueron denunciados, involucrando, ¿no es cierto?, a 21.766 imputados. Las víctimas de estos delitos, ¿no es cierto?, 19.979 correspondieron a personas naturales y 648 empresas e instituciones. Aquí están los saqueos, ¿no es cierto?, a tiendas, supermercados, la quema de iglesias, etcétera, ¿ya? Bueno, pero la Fiscalía Nacional entregó las siguientes cifras. Los delitos, y aquí hay distintas tipificaciones, pero la tipificación por tipo de fenómeno dice que los delitos de violencia institucional ejercidos por agentes del Estado, ese otro también, otro término, agentes del Estado, fue de un 34,1% del total. Después lo siguen los delitos de saqueos y delitos contra la propiedad, con un 31,7%. Los delitos de desórdenes públicos correspondieron a 22,7%. Los delitos de maltrato contra agentes del Estado. ¿Por qué le ponen contra agentes del Estado? ¿Por qué no le ponen contra carabineros y militares? Agentes del Estado. Eso ya suena negativo. Bueno, 9,4%. Y delitos relacionados con incendios, contexto de incendios, 2,1%. Pero aquí al final uno dice, o sea, la mayor cantidad de delitos los cometieron agentes del Estado, 34,1%. Entonces, ha habido mucha crítica a la Fiscalía Nacional. ¿Por qué hizo esta segregación? ¿Por qué hizo, en el caso de los delitos, supuestos delitos cometidos por, o delitos cometidos por, hablemos de delitos ya, delitos cometidos por policías o militares, 34,1%. Y cometidos por la sociedad civil, el 70% restante, pues. Pero bueno, se segrega, entonces, como se tipifica, ¿cómo se llama? Se desagregan los delitos cometidos por particulares, entonces al final queda como la sensación de los que más cometieron delitos fueron carabineros y Fuerzas Armadas. Enzo, ¿qué te parece? Eso es muy sencillo de explicar, don Mario. Voy a hacer lo más sucinto posible. Esto tiene que ver con un tema de construcción de realidad. Hay una cosa que yo sí le voy a dar como el favor a estas personas. Cuando dicen que el lenguaje crea realidades, sí, Claro, les doy eso. Porque efectivamente es cierto. Si yo pongo como gran titular en un diario de circulación nacional, por ejemplo, eh, a ver, ¿cómo decía? Más de 35.000 delitos durante el estallido, claro, dos puntos, lideran los cometidos por agentes del Estado. Y yo estoy maleando las cifras, porque como usted bien mencionó, tenemos, aquí dice cuánto, los porcentajes, pero si sumamos todo lo demás, si contamos todos los que es disturbio en mayor o menor grado, violencia, saqueo, incendio, si yo hago una gran masa de eso, me da más que el porcentaje de los supuestamente delitos cometidos por los agentes del Estado. Eso es construcción claro. de realidad.
Así es, simple construcción de la realidad. Eso es así un es, meme, es un meme. así Entonces, es. aquí hay un caso de disociación de la realidad serio. Eh, la gente de derechos humanos me está diciendo que nuevamente no me gusta el término, agentes del Estado, hizo todo esto, pero cuando yo salía de mi casa al centro de mi ciudad, eran ellos los que estaban causando saqueos, incendios y destrucción del inmobiliario público y Así es. privado. Aquí hay un tema de disociación muy grave, muy grave. Sí, bueno, había una mucha crítica a la Fiscalía Nacional por la forma como presentar, como dices tú, los datos. Porque aquí queda la idea de que, bueno, o sea, tal como dices tú, Enzo, queda la sensación de que, bueno, los que salieron a cometer delitos fueron los carabineros y los policías. Claro, Ellos ya salieron, al mencionarlo de esa forma es como que salieron ellos así, tuvieron un mal día y claro, dejaron la crema. o sea, aquí, construcción de realidad, como dices tú, aquí los buenos ahora son los malos, y los malos son los buenos, las víctimas. Bueno, y solamente agregar, porque nos queda un tema, solamente agregar que de estos 35.000 delitos, el 90% de los procesos están cerrados. Pero preguntemos si hay responsables. No hay responsables, pues. Perdón, en el 70% de los civiles, pues, porque todos andaban encapuchados. En cambio, de ese 34,1% de delitos cometidos por, comillas, agentes del Estado, están todos identificados, porque era gente que andaba con la cara descubierta, era gente que era claramente identificable, pertenecía a una comisaría, el Y servicio civil. perdón, don Mario, pero hay una cosa que yo no me la puedo callar. O sea, si tenemos a fiscales como el señor Armendari o la señora Chong, que eran abiertamente, abiertamente simpatizantes de los disturbios, yo me espero cualquier cosa. Bueno. Pero lo queríamos mencionar y destacar, queridos amigos, porque es muy, muy injusto y es muy grave que la Fiscalía Nacional se sume en el fondo indirectamente, ¿no es cierto?, a esta campaña de descrédito de Carabineros y Fuerzas Armadas, que son los que están para defendernos. Ellos son los buenos, los malos son los delincuentes. Ya, y vamos al último punto de la pauta, que nos queda muy poco tiempo, pero por lo menos dejarlo, comentar un poco, que son funcionarios a contrata. A ver, acaba la Corte Suprema, hace un día atrás, 2 días atrás, perdón, acaba la Corte Suprema de fallar en contra de un funcionario de la Municipalidad de Curicó, un funcionario que estaba contratado en la modalidad a contrata. Queridos amigos, está la gente de planta que tiene contrato permanente y la persona la contrata, que son contratos por un año, renovables, cada año. Hasta el final de año, ustedes le dicen, ¿sabe qué? Muchas gracias por su servicio, o bien lo vamos a contratar por un nuevo año más. Bueno, este señor, empleado público según, empleado de la municipalidad de Curicó, demandó a la municipalidad porque no le renovaron el contrato, invocando el principio de confianza legítima. ¿En qué consiste esto? En poquitas palabras, porque nos queda poco tiempo, es que confianza legítima. Como yo estoy trabajando para usted, yo tengo la confianza de que usted va a continuar utilizando mis servicios. ¿Ya? Entonces, un poco eso. Bueno, la Corte de Apelaciones de Talca dijo no a esta demanda, ¿cómo se llama? Está bien, digo, esta demanda judicial, y la Corte Suprema acaba de ratificar lo de la Corte de Apelaciones. Y es muy importante esto, porque que quede sumamente claro, los contratos a contrata en el sector público son temporales. Y su renovación no genera hechos adquiridos, que en el fondo a eso se refiere este concepto, ¿no es cierto?, de la confianza legítima, que fue a lo que el argumento, el fundamento que presentó la defensa de este empleado de la Municipalidad de Curicó. ¿Ya? Que por el hecho de haber estado contratado y de que no se le haya renovado, entonces, por haber tenido renovaciones anteriores, eso le da derecho a que se le continúe renovando. En el fondo, esa es la idea. Entonces, los contratos de la persona contrata del sector público son temporales y la renovación no genera derecho adquirido. Y luego, segundo, nombramientos sucesivos no generan una estabilidad laboral. Yo estoy contratado a contrata y yo sé, debo estar consciente que al final de año puede que me renueven o puede que no me renueven. Bueno, pero esto es muy importante. ¿Por qué lo quisimos destacar, queridos amigos? Porque viene el cambio de gobierno y esperemos que sea elegido alguien que tenga la voluntad y la valentía de mandar a la calle a un montón de gente que está profitando del Estado. Operadores políticos que han sido colocados ahí por los partidos, por todos los partidos, por todo el espectro político. Recordemos que en este gobierno solamente más de 100.000 personas
han sido contratadas, más de 100.000 personas. Es más, yo voy a ir un poquito más lejos. Había leído un estudio que decía que ya no se puede cuantificar la cantidad de empleados públicos que han contratado. No se sabe. No se sabe cuántos contratados. Han sido tantos que no sabemos cuántos son. Entonces, yo le escuché a un candidato esta semana decir una frase, que hay que llegar a hacer una limpieza de primavera aquí, porque es mucho. Este estado elefantiásico es demasiado, y claro, Es están estos casos demasiado, como que usted es menciona, demasiado. de gente que se aperna, como se dice coloquialmente, se aperna en el estado y queda ahí ad infinitum, po. Y después, ¿en qué se traduce eso? A mí me gusta aterrizarle esto a las personas todos los días, porque hablamos del estado, de la persona pública, etcétera. Yo le digo a la señora o señor que nos está escuchando, cuando usted va al registro civil y se tiene que levantar temprano en la mañana, estar a eso a las 7:30 de la mañana, haciendo la fila para que le abran las puertas a las 8 de la mañana, y usted entra y pide su número, y está esa persona con mala cara que lo trata pésimo, siendo que usted le paga su sueldo, y usted ve a esa persona y piénselo, ¿cuántos años lleva esta persona en el servicio? Probablemente mucho, mucho, mucho tiempo. La pregunta es la siguiente, ¿está entregando un buen servicio? Piénsenlo. Bueno, pero aquí ni siquiera vamos a hablar de todo del aparato público. Aquí vamos a hablar de todas estas cantidades de gente, en el caso de estos 100.000 personas, que es muy difícil. No, no sé, yo apostaría un 5%, un 2% de estas 100.000 personas habrán entrado, digamos, ¿cómo tiene un nombre eso? A la planta. A la Ujú. planta, los demás son todos personas a contrato. Entonces, por eso que es muy importante este fallo de la Corte Suprema, porque nos permite tener una esperanza, ¿no es cierto?, de que se haga una buena limpieza a contar del 11 de marzo del próximo año, una buena limpieza. Porque recordemos, queridos amigos, esos 100.000 y toda esa cantidad de funcionarios públicos de más que está en el Estado, todos los chilenos les pagamos el sueldo. Nos cuestan a nosotros. A nosotros somos los que mantenemos a esta gente. Cuando todo ese dinero que se le paga a 100.000 y más de 100.000 personas que están ahí apitutados en el Estado, podrían ser destinados a educación, podrían ser A salud, recursos a destinados a defensa. educación, a salud, a un montón de necesidades reales, importantes que Ujú. tenemos todos los chilenos. Ya, Enzo, hemos llegado al final del programa. Tenemos que despedirnos. Nos despedimos entonces. Como siempre, muy agradecido de la oportunidad de estar al aire junto a ustedes, de poder acompañarlos esta tarde. Me despido, los acompaño en los controles como siempre, así que bueno, los dejo invitados a que revisen nuestra playlist en YouTube. Pueden visitarla mediante el sitio web de Asofar, www.asofar.cl, programa Revelando. Así que de mi parte, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Enzo, por haberme acompañado el día viernes de hoy aquí en el aire, digamos. Siempre está Enzo tras bambalinas acompañándonos y apoyándonos técnicamente. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.